Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo entonces a la actividad del día de hoy, organizada por Secretaría Científica, el desfallecimiento del deseo en las depresiones. Esta actividad está armada en el marco del Congreso de APSA, que comienza mañana en Mar del Plata. Y entonces voy a nuevamente agradecer a la Secretaría Científica por invitarme a conducir esta mesa. Me presento brevemente, soy Alberto Álvarez, miembro de esta institución, actual coordinador del Centro Racker y vicepresidente del capítulo Psicoanálisis y Comunidad APA-APSA. También presento a nuestra colega, la licenciada Paola Basavilbaso, que está en las redes. Ella es analista en formación del Instituto Ángel Garma y actual presidenta del claustro. Voy a presentar entonces ahora la actividad, que es una actividad conjunta del Departamento de Psicosis, coordinado por Alejandra Gómez, del capítulo de APSA Psicoanálisis, como es espacio, el psicoanálisis con, se me perdió, interfase entre neurociencias y psicoterapia. Este espacio es un espacio de APA de intersecciones del psicoanálisis con otras disciplinas. Entonces hoy vamos a ver con psiquiatría, con neurociencias, con arte, literatura, y van a estar, como dije, Alejandra Gómez, Diego López Gomara sobre el tema de la anedonia. Lo que está publicado es esta formación sintomática que parece anular el principio del placer o puede ir también más allá, ¿sí? Como lo conocemos, vamos a ver que también, además de en las depresiones, podemos encontrarlos en otros cuadros clínicos. Bueno, en primer lugar, entonces, voy a dar la palabra a la doctora Alejandra Gómez, la voy a presentar. Es médica, psicoanalista, miembro adherente de APA, FEPAL y IPA, actual coordinadora del Departamento de Psicosis de APA, ex secretaria y ex integrante, fellow de IPA de RIP, el Research Training Program del 2019, actual integrante de la Comisión de Investigaciones de FEPAL, ex secretaria del Centro Racker, ex coordinadora de la Comisión de Hospitales, egresada de la Asociación de Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, del Instituto de Psicosomático de Buenos Aires, IPBA, ex residente y psiquiatra de la guardia del Hospital Evita, en Lanús, médica especialista en psiquiatría y presidenta del capítulo, ahora lo digo bien, Interfase, Neurociencias y Psicoterapias de APSA. Y también es magíster en psiconeurofarmacología de la Universidad de Favaloro. Bueno, vamos a tener 15, si se extienden un poquito serán un minuto. Después vamos a dialogar un poquito entre nosotros y después vamos a dar la palabra al público presente y en las redes. Bueno, Alejandra. Muchas gracias, Alberto. Micrófono. Sí, pero no puedo, no me abre la presentación. Bueno, mientras, además de agradecerle a Alberto, a Diego. Acá. Bueno, buenos días. Nuevamente muchas gracias a la asociación, a Marcelo Toyos, que me invitó a este lugar en donde yo no les voy a hablar de psicoanálisis. Diego es el encargado de hacer la articulación con psicoanálisis y literatura. ¿Por qué digo esto? Porque como Alberto nombró, bueno, siempre me fui formando en
en lugares como de borde, ¿no? De esos bordes con la psiquiatría, la psicosomática, la práctica hospitalaria. Me interesó desde hace mucho tiempo, que ahora voy a hablar de qué se trata, esta tensión con otras disciplinas y el psicoanálisis. Bueno, dicho esto, les presento los miembros del departamento de psicosis que me han ayudado con ideas y bancado en la presentación. Bueno, acá hay una canción de Charlie del año 89 en donde escribe la anedonia, creo que casi todos la hemos escuchado, Marcelo, Alberto, los colegas del departamento, y es un tono muy, muy bajón, ¿no? Esta cuestión de la falta de placer. Él dice al final, no tengo que hacer maletas, no siento nada, y parecería que hay un alegato a su madre. Así empezamos el capítulo de interfase. Es un capítulo de APSA, en donde la institución, donde a partir de mañana se va a hacer el Congreso de Psiquiatría, y muchos colegas de aquí, no sé si están, a ver, acá, muchos colegas que ustedes pueden reconocer aquí en la lista, estamos trabajando desde hace mucho tiempo, ¿no? Colegas de APA que estuvieron, que están, acá está Guillermo, Janet está en las redes, en el Zoom. Bueno, ¿y cuál sería el objetivo de juntarnos en APSA? Reflexionar sobre los aspectos que están en juego en la articulación de las posibles variables psíquicas, biológicas, socioculturales de las personas que atendemos, de los pacientes que consultan, y que tienen que ver con varias disciplinas en juego, enmarcados en la complejidad del pensamiento complejo de Morin, que nos ayuda a ir soportando distintas vertientes que pueden enriquecerse mutuamente. Actualmente se sostiene que la expresión de un padecimiento dental es un intercambio entre el adentro afuera, ¿no? Entre lo genético o epigenético y el entorno, que creo que es otra versión de las series complementarias, ¿no? Es otra manera de hablar de las series complementarias. Bueno, y algo interesante, un neurocientífico que voy a nombrar, Eric Kandel, comprobó que las psicoterapias generan cambios a largo plazo, cambios de larga duración en los sistemas de conectividad neuronal. Bueno, ¿hay antecedentes de estos encuentros entre psiquiatría, neurociencias en APA? Sí. Ay, perdón, acá hay algo que me... Ahí está. Sí, por aquí estaba o recién Jorge Cantero, Abel Feinstein, que en el año 2004-2003 fundaron el Foro de Neurociencias en coordinación con Albano, Sier, creo que eran los directores de la maestría, y grupos de investigación. Marcelo lideró uno, Rafael, Groisman, Teresa Calabrese, Weise, Rial Ricón. Bueno, Marcelo ha publicado un libro en el 2016 muy interesante, Sustancia Freud, en donde explica y tiene una posición crítica de esta búsqueda de la sustancia freudiana de sus inicios. Hay capítulos conjuntos, APA-APSA, hay jornadas APA-APSA, APA está en los hospitales. Bueno, en fin, hay una historia, esto no es la primera vez, hay una historia de diálogo. A ver si puedo, no puedo bajar. No puedo pasar la próxima. Sí, flecha para abajo. Pero no pasa. Ahí está, clic. Bueno, y en lo personal quería comentarles que a mí me interesa entre saberes diferentes. Yo pienso que esto no sustituye ni lo uno ni lo otro, esto no polariza. A mí me genera interrogantes, me desordena, me genera una tensión en el conocimiento que me resulta hedónica, me resulta trófica, me resulta vital.
y tomé, bueno, en este lugar hace una semana estaba el licenciado Jorgensen, que ha dicho cosas interesantísimas sobre el psicoanálisis del Nuevo Mundo, y yo tomé notita de algunas que me gustaron para este encuentro. Discutir con otros discursos y otras prácticas, coexistir con otros discursos, interfaces para discutir entre teorías, ver lo que hacen los otros, teniendo en cuenta que, bueno, que siempre que la realidad depende de quien la observa, y que además, esto lo digo porque yo creo en el efecto transformador del psicoanálisis. Hablamos en APA. En IPA hay un neurocientífico que está trabajando desde hace mucho tiempo, que es Mark Solms, que escribió y tiene toda una línea teórica sobre el neuropsicoanálisis, trata de combinar neurociencia y psicoanálisis, y su meta sería tratar de captar cuál es el origen de la mente subjetiva. Bueno, también están los training de investigación, las Under Conference, que creo que el año que viene se hará acá. Este hombre escribió varios libros. En el último, en el 2021, en el prólogo, bueno, cita esto, ¿no? Que es un audaz, es un investigador audaz, y que intenta buscar el sentido subjetivo y de cómo, del sí mismo, y de cómo surge esto a nivel de la conectividad cerebral. Aquí hay otros neurocientíficos que leemos porque hacen aportes para la articulación. Son neurocientíficos, Ledoux, Panksepp, Oliver Sacks. Bueno, Damasio, que escribió tanto sobre la alegría, pena, los sentimientos, ¿no? Y las decisiones que siempre tienen una impronta emocional. Y nos gusta Kandel, un neurocientífico que hizo un recorrido y tiene un origen parecido a Freud, en tanto que nace en Viena, y después hace su trabajo en Estados Unidos, pero deja el psicoanálisis y se convierte en neurobiólogo, y hace estudios sobre la memoria, la plasticidad neuronal, las huellas que deja la experiencia y cómo eso permanentemente se modifica. Bueno, aquí está foto de su libro del 2004 y 2 o 3 ítems que me parecieron interesantes, que nos van llevando a después hablar desde anedonia, que los procesos mentales psicológicos más complejos son operaciones de la conectividad cerebral, que los genes y proteínas codifican un patrón de interconexiones, pero que no es eso solo, porque no justifica toda la variedad de enfermedades mentales, y que siempre hay un patrón social, hay un intercambio, una genética y una epigenética. Y que esa alteración de la expresión, la epigenética, sería como el fundamento de la individualidad, que cada uno somos distintos. Esto no es que tenemos todo localizado en la circuitería y ahí respondemos. Eso, y lo dice Solms, y yo lo subrayo, en el humano está siempre modificándose. Y también, bueno, lo que dije antes, que la psicoterapia es eficaz para los cambios a largos plazos. Bueno, pensar en relación gen-entorno es hablar de series, eso ya lo dije. Bueno, brevemente la historia de dónde venimos, cómo viene entrelazado con la psiquiatría y se desprende el psicoanálisis. Primeros hallazgos antes de Cristo, cerebro como lugar de residencia de pensamientos y sensaciones. Aristóteles, que decía que los procesos intelectuales tenían sede en el cuerpo, en el corazón. Hipócrates y los humores, ¿no? Las bilis. Bueno, Descartes en el siglo XVII decía que había una dualidad cuerpo y alma, y al mismo tiempo Spinoza rebate esto y dice que en realidad no existe esa disociación, hay diferentes perspectivas de una misma cosa, que el dualismo cartesiano no va. Hay un psiquiatra epistemólogo francés, Georges Landry-Lorat, que hace un recorrido de los paradigmas de la historia de la psiquiatría y la enfermedad mental. Bueno, desde la locura, el loco endemoniado, el paradigma de la alienación mental, es una enfermedad. Aparece el tratamiento moral, Pinel, esto entra en crisis a finales del siglo XIX. Farret dice, no, pero hay que explicar las enfermedades, hay que ver la evolución. Y ahí nos llenamos de clasificaciones. Este paradigma también entra en crisis. Bueno,
la época de no lo puedo decir, de la localización y las funciones, y entra en crisis, bueno, con Freud, ¿no? Cuando aparece la psicopatología, el origen filosófico, los autores, Janet, la psicopatología dinámica. Bueno, esto parece que, según Lorá, es sostenido por Henry y cuando fallece en el año 70 y pico caería este paradigma y, bueno, empezaría el paradigma del DCM, horror que la cabeza nos altera. ¿Quedan 5 minutos de todo? ¿O de la primera parte? De todo. Bueno, entonces voy a la anedonia, porque hablo de la neurociencia que se empieza a estudiar con los secuelados de la Segunda Guerra, ¿no? Porque quedan mal, quedan enfermos. Bueno, este es un autor, Pommier, que en el año 2010 escribió un libro que decía cómo las neurociencias demuestran el psicoanálisis. Pero en el 2022 dijo que no, que las neurociencias tenían una relación con la extrema derecha y que buscaban dentro del cerebro la causa. Así que bueno, los investigadores cambian. ¿Para qué serviría todos estos conceptos? ¿A memoria, neuroplasticidad, neuronas espejo? Bueno, para hacer una etiología posible, distinta, agregada a los padecimientos mentales y asociar herramientas terapéuticas, psicoterapia psicoanalítica y los fármacos. Los fármacos que, bueno, estabilizan, pueden dar un efecto neurotrófico, es decir, aumentar la conectividad, pueden ser placebos o pueden ser, que esto lo desarrolla muy bien en el libro, farmacón, veneno remedio, ¿no? Así que los fármacos, bueno, me voy a tomar unos minutitos más, ¿puedo? Sí, me deja. Sí. 2, no, 10 me dijo. Bueno, para ir a la anedonia, procesamiento emocional en títulos. Cortezas, pensamiento. Emoción, sistema límbico amigdalino. Motivación, recompensa, porque todo este tema de sentir placer tiene que ver, para los neurobiólogos, con alteraciones en la motivación recompensa. Y ahí están los nombres muy difíciles, accumbens, ATB, avénula. Y el hipocampo son ya como esos centros que ordenan y, bueno, lo que acabo de decir, todas las alteraciones de estos núcleos, accumbens, ATB y de la amígdala, que es el centro de la emoción, producen, cuando está alterado, anedonia. Cuando toda esta circuitería de esa zona está aumentada, está modificada, produce anedonia. ¿Y qué es? Bueno, ahí sí es la incapacidad para experimentar placer, alegría en las actividades que mayormente pueden considerarse placenteras. Se ubica en el DCM, digamos, como en la depresión, como que tiene que haber anedonia. Hay tristeza, pero tiene que haber anedonia. Pero, como dijo Alberto, lo que se encuentra últimamente es que está en otros enclaves diagnósticos, en la esquizofrenia, en el abuso de sustancias, en la ansiedad, el estrés, en la neurosis hay anedonia, no es esto. Y habría como dos líneas. El componente de recompensa, es decir, no puedo sentir placer, saciedad, y la anticipación de la recompensa. No tengo ganas, no tengo interés, no voy hacia. Pero lo más nuevo es que esto es un síntoma independiente, que es una entidad en sí misma y que hay un enfoque, lo que proponen es un enfoque transdiagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se constata que hay procesos comunes, es decir, que falla toda esta circuitería que les comenté en el ATB, esto estaría pasando con distinta intensidad o distinta gravedad en la neurosis, en la depresión. En la depresión tiene que estar siempre. Bueno, lo mismo, no importa, hace el término que inventó Ribot hace 100 años y que lo asocia anedonia con el hedonismo, no con el placer sexual. Bueno, no sé si tengo tiempo, pero Solms, Un minuto.
Un minuto, no tengo Dale. tiempo. Bueno, nada, pero Solms, el creador del neuropsicoanálisis en IPA, hace un recorrido que no voy a tener tiempo para decir, pero y articula la emoción con la motivación, ¿no? Lo distingue del dolor. Tener dolor no es ya es tener, ya es sentir, y es otra vía. Bueno, y que la emoción es una cualidad puramente subjetiva de cada sujeto, eso es personal. Tener la emoción asociado a la memoria lleva a un componente motor, que es decir, voy a buscar algo, ¿no? No sé, tengo una sensación, voy a buscar algo para comer. ¿Por qué? Porque en neurociencia se llaman pulsión, después lo dice, acá lo tengo que lo dice Solms, no existe el término de pulsión en neurociencias, más bien lo asocian con estados apetitivos, como que algo me apetece y lo voy a buscar. Para eso tengo que hacer uso de la memoria y acordarme qué es lo que tengo que ir a buscar, porque la búsqueda es inespecífica. Hay emociones básicas que están descritas. Uno de los señores de la foto de antes, Pamsek, habla de las emociones básicas en animales, bueno, pero también están en humanos. Y acá en la recompensa y en la búsqueda y en su falta estaría la anedonia. Bueno. ¿Corto? Bueno. Si hay tiempo, seguís un poquito más. Sí. Bueno, quería, antes de presentarlo a Diego, quería recordar algo. Woody Allen, hace como 50 años, cuando comienza a analizarse, el síntoma que él presenta es anedonia. Entonces, me parece que es algo importante la anedonia, el psicoanálisis, lo que trae de las neurociencias. Pero Woody Allen parece que le hizo bien analizarse. Bueno, voy a presentar entonces ahora a Diego López Gomara. Es médico, especialista universitario en psiquiatría, ex profesor del curso superior de médico psiquiatra del Hospital de Clínicas, miembro de APA, profesor titular actualmente del Instituto de Psicoanálisis, autor de numerosos trabajos de su especialidad y libros. El último de ellos, que se los recomiendo, de mediados del año pasado, es un libro de ensayos psicoanalíticos que se llama En la libertad de sus ojos. Bueno, Diego, ¿comenzamos? Bueno, primero agradecerle a Marcelo Tollos y a todo el grupo de Secretaría Científica por la invitación a hablar de anedonia. Y bueno, hablando de anedonia, un placer estar acá y con estos compañeros. Yo hoy voy a hacer una exposición un tanto barroca con una profusión de elementos. Voy a traer bastantes referencias culturales y las voy a ir acompañando con algunas reflexiones y preguntas. También estas referencias culturales, con un poco de imaginación, pueden funcionar como viñetas clínicas. Esa es un poco la idea. Primero hablemos, Guillermo, desde la pintura. Bueno, está aquí una de las pinturas más conocidas del arte clásico, la creación de Adán en la Capilla Sixtina. Y acá, bueno, vemos un Dios barbado con un brazo extendido, un índice afirmativo, y la mano de Adán está como caída, ¿no? Yo siempre me pregunté, viendo, bueno, esta pintura, ¿hay acá una falta casi constitucional de deseo, de posibilidad de placer, o hay algo medio histérico de una bella indiferencia? ¿Estamos entonces ante el déficit o estamos ante el conflicto? Esta es, digamos, yo creo, la primera pregunta que podemos hacernos sobre la anedonia. Si estamos en el déficit, bueno, le damos una entrada a la psiquiatría. Si estamos en el conflicto, un poco menos. Estas, bueno, manos de Miguel Ángel dieron lugar
a una escuela pictórica que vino inmediatamente, que se llamó el manierismo, si querés poner las fotos. Y las manos, justamente, las manos que tienen que ver con agarrar las cosas y darse placeres. Sin embargo, en esta escuela manierista no son funcionalistas, son manos, no son prácticas, son casi manos decorativas. Los manieristas también, podemos decir que en general pintaban, y esto es interesante, aristócratas. Si querés poner las otras dos. O sea que los aristócratas, que lo tenían todo y para siempre, piensen que estábamos en el antiguo régimen, algo, sin embargo, le faltaba, algo del deseo. Estos son cuadros de Francesco Salviati y vemos manos que no agarran los objetos, sino que como muchos se posan sobre ellos, sobre el perro, sobre la espada, la otra sobre el casco. Y esto es, por ejemplo, lo contrario, ¿no?, a las manos, con lo que viene después. Ahí, no. A las manos de Delacroix, en su cuadro La libertad guiando al pueblo. Acá vemos las manos, bueno, del pueblo y de los burgueses en la Revolución de 1830. Vemos manos llenas de éxtasis y de futuros derechos y placeres. Preguntas, entonces. Traigo acá una explicación sociológica, ahora que está un poco de moda eso, traer explicaciones sociológicas en los ámbitos psicoanalíticos de clases sociales, en este caso de la anedonia. Cuando el objeto se lo tiene fácil, ya no se lo desea y no da placer, el objeto que llega fácil vendría con una contracara como oscura, que sería la frigidez a mediano plazo. Lacan, un poco en relación a todos estos temas, trajo una frase que a mí me parece muy fuerte, muy buena. Dijo: no hay justicia distributiva del goce. Bueno, dijo: no hay justicia distributiva del goce. Por más que los objetos del mundo, como pretendía un poco Aristóteles, los distribuyamos muy equitativamente, la posibilidad de gozarlos no es la misma en todos los seres humanos. Y eso genera pasiones extremas, o por lo menos dos pasiones muy negras vienen de ahí, porque él puede o ella puede y yo no. El resentimiento y la envidia tienen mucho que ver con eso, ¿no? No es lo que el otro tiene, sino es lo que el otro hace con lo que tiene, o más lacanianamente, si quieren, lo que el otro hace con lo que no tiene, porque él o ella hace mejor que yo con lo que no tiene, ¿no? Igual a las preguntas que hacía yo más arriba, yo respondería inicialmente que sí, que cuando al objeto se lo tiene fácil y se absolutiza, quita placer y deseo, pero hablo del objeto interno, así que no sería una explicación sociológica, aunque siempre hay una continuidad entre el interior y el exterior. Quizás el objeto que alguna vez fue externo, y como externo el objeto siempre nos falta, en algunas ocasiones entra demasiado. Por ejemplo, esto se ve en la melancolía, la sombra del objeto cae sobre el yo, o en la psicosis, donde falta algún tipo de falta, ¿no? Estas serían, bueno, anhedonias por plenitud del objeto interno, que yo no las llamaría sintomáticas, sino eventualmente son fenómenos anhedónicos, no tienen, creo, la estructura de síntoma, y allí de lo que se trataría es de poder, desde lo terapéutico, como generarle alguna falta a un psicótico o a un melancólico grave. Después, otra referencia que quería traerles es la de un ex estudiante que se llamado P, que es el personaje de la novela El hombre que duerme, de Georges Perec. Y P, recordarán, es una novela conocida, que está como congelado en una habitación, totalmente apático, y él lo que busca es una vida vegetal. Este es un personaje, P, que está en una dirección absolutamente contraria, por ejemplo, a Proust, porque Proust sí busca el tiempo perdido en cierta manera para recuperarlo y superarlo. Proust es muy freudiano en ese sentido, pero acá Perec
trae otra lógica, trae la lógica de sustraerse de la vida para no ser arruinado por el tiempo, economizar la vida no viviéndola. Vivir, que es sentir, en gran parte te arruina, te mancha. Creo que algunos casos de anhedonias pueden localizarse en esta perspectiva de querer detener el tiempo y lo que conlleva la muerte. Sé, por ejemplo, de un caso de un hombre de alrededor de 40 años que vivía de una pequeña renta y no salía de su casa, obsesionado con querer congelar el tiempo, pero fue un poco milagrosamente llevado a un psicoanálisis y allí, luego de una larga estadía en el silencio, este hombre recordó que en su infancia la madre nunca lo dejaba caminar sobre el piso encerado de la casa, y para proteger este piso le pusieron una moquette, y para proteger la moquette le ponían unas alfombritas. Además no había que caminar sobre esas alfombritas, tampoco le sacaban el plástico, decía este hombre, a los muebles, a unos muebles modernos que habían comprado, y ni siquiera los electrodomésticos. Lo hacían como para que no recibieran el tiempo, para que no lo manche la vida. Y parece ser que recordar esto a este paciente le hizo mucho bien y hubo un giro. Porque bueno, él trataba de ser uno de los objetos impolutos de la madre, no sintiendo ni viviendo. La literatura, bueno, se ha ocupado mucho de este tema. En el extranjero, por ejemplo, Meursault, el personaje principal, enfrenta, recuerdan, la absurdidad de la existencia con apatía y falta de emoción, y se convierte, bueno, en un extranjero de su propia vida, y ya harto de la absurdidad de la vida, se hace condenar, recuerdan, a muerte, cometiendo un asesinato también absurdo. Desde Camus es la absurdidad de la vida, su falta de sentido, lo que deja a Meursault sin deseo y sin capacidad de sentir. Pero bueno, nosotros como psicoanalistas podemos pensar que deseo siempre hay, pero lo que aparece en un personaje como este, el Meursault, es un deseo de muerte, es decir, un deseo que no se deja atrapar por lo mundano, por las escenas del mundo, y no hace lo que, bueno, en Lacan llamaría fading, o entrar en el otro, alienarse en el otro. El tema es qué haríamos nosotros con un paciente como Meursault. Tenemos muchos pacientes así, tan desencantado e insensible. Yo voy a traer una respuesta porque esta novela nos entrega una joya, y lo que pasa en la novela, bueno, puede pasar en nosotros y con pacientes así. Por ejemplo, hay una breve referencia a una conversación que Meursault mantiene con su padre. Él era muy niño, y el padre le dice que lo más interesante que se podía ver en la vida eran las ejecuciones públicas de los condenados a muerte. Entonces, muy chocante esto, pero bueno, podemos pensar que por lo menos ahí el deseo aparentemente puro o de muerte del extranjero finalmente no deja de estar cruzado por la palabra del otro. Es un deseo que viene en una transferencia paterna y que, bueno, la podemos analizar incluso. Encontrar algo así en un análisis es un descubrimiento. Entonces les traigo una madre que quería congelar los objetos del mundo para evitar que se manchen, termina congelando a su hijo. Un hombre, Meursault, al que su padre decía que lo único que vale la pena ver en la vida es la muerte, termina haciéndose condenar a muerte. Hay transferencias y deseos del otro funcionando para analizar incluso en casos de extrema anedonia. Otra novela similar, bueno, es La náusea de Sartre, en la que el protagonista, también un historiador, Roquentin, experimenta también la falta de sentido existencial y se llena de apatía, pero le aparece en el cuerpo una sensación que es la náusea, como rechazo a ese mundo vacío, a esa existencia vacía, cosa que no tenían los personajes anteriores, y esta náusea se transforma hacia el final de la novela, recordarán, en una epifanía cuando, mirando un árbol, no sé, en los jardines de Luxemburgo, tiene Roquentin una conciencia existencialista de que está bien, el mundo no tiene sentido, pero es esa falta misma de sentido del sistema simbólico, la libertad humana, y eso le da un gran elan vital al personaje. Así termina La náusea,
O sea que son los fracasos, nos trae Sartre, y esto lo toma mucho Lacan, de la maquinaria significante, más que sus éxitos cuando todo funciona, lo que te sacan de la anedonia. Después también está Bartleby de Menville. Recuerdan que Bartleby es un hombre que entra en un estudio jurídico y al poco tiempo de estar allí empieza a cultivar la apatía y a decir su frase célebre, preferiría no hacerlo. Y finalmente termina siendo despedido por el abogado que lo había contratado y muere por inanición. El abogado que lo contrató, además de tratar durante gran parte de la novela de ayudarlo, se pregunta las razones de Bartleby para ser como es, pero se queda en el misterio. Pero si bien el abogado se queda en el misterio, nosotros, psicoanalistas, quizás alguna conclusión o algo hilaríamos. Porque, primero, ¿para qué va Bartleby a un estudio jurídico? ¿Va para hacerle sentir la impotencia a otro? ¿Va para buscar un testigo que dé cuenta de su imposibilidad para desear, hacer, sentir? Hay siempre una dimensión transferencial o contratransferencial sobre la que podemos avanzar si nos encontramos con un paciente como Bartleby. El abogado finalmente lo despide a Bartleby como si nosotros echáramos a un paciente porque no cambia. Pero quizás el cambio para Bartleby y la ayuda que nosotros podemos darle a pacientes así es sostenerlos, es permitirle la transferencia, sostener la contratransferencia, la impotencia del otro o la insensibilidad del otro, quizás durante años. Lacan en relación a esto es muy ingenioso. Recuerdan que Lacan repara en el monje del medioevo que sufría de la asedia. La asedia es un concepto teológico que tiene que ver con una apatía generalizada a las labores del monasterio y las oraciones, y era uno de los pecados capitales que tenía que ver con la pérdida de la fe. Lacan, con su originalidad, toma esto del monje apático que deja de creer y llama a la tristeza, la melancolía y la anedonia, ¿por qué no?, cobardía moral, y lo refiere a la actitud de dejar de lado ya no a Dios, sino a lo inconsciente, y con no querer hacer el trabajo de descifrado de las formaciones de lo inconsciente. Vernos cruzados por lo inconsciente y por la infinitud que esta dimensión nos presenta, nos saca de la apatía, y estas serían, por ejemplo, las mejorías rápidas de este tipo de pacientes que vendrían por el dispositivo analítico mismo, no desabonarse de lo inconsciente. Y después, dame 3 minutos, 2 minutos. No me cortes. Uno. Hablando de placer, no me cortes. Seguimos, después seguimos un Bueno, poquito. bueno, ya termino. Después, bueno, hay dos personajes, bueno, de la literatura rusa interesantes. Uno es, bueno, comento uno solo, es Ana Karenina, porque esto nos ayuda a Ana Karenina a pensar la clínica, porque Ana Karenina aparece como con una vida llena de pasiones, deseos, tragedias, duelos, complicaciones, nos trae toda una vida muy atolondrada. Y lo paradójico acá, y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta en la clínica, que muchas veces la riqueza de conflictos podemos pensarla a la larga como la respuesta a una flama que se apaga, como un ejército que tirara todas sus municiones antes de la derrota final. Esto es algo muy en cuenta a tener en la clínica, porque, por ejemplo, la novela Ana Karenina comienza con ella en una estación de tren y escucha que un operario acababa de ser arrollado por un tren. Ella escucha eso. Tolstoy no dice eso. Todavía Ana Karenina no había tenido su vida, no había conocido al conde Brodsky, no había sufrido pasiones extremas, no había sido rechazada socialmente ni nada, pero Tolstoy ya nos dice ahí que inicialmente ya algo en ella del orden de la flama que se extingue estaría asomando, y 600 páginas después ella se tira a las vías del tren. La pregunta es, que es una pregunta para hacernos en la clínica, cuando tenemos pacientes así, ¿toda esa pasión la liquidó o toda esa pasión finalmente la sostuvo durante muchos años? Hay pacientes, bueno, que caminan por el borde, algunos son expertos en eso, pero sacarlos del borde puede implicar que se caigan al abismo al sacarles su sentida tragedia. O sea, tenemos que ser cuidadosos
hasta dónde analizar los síntomas, porque bueno, los síntomas son el lugar de los placeres escondidos. Bueno, iba a decir algunas cosas más, pero después. Bueno, Muchas gracias por la escucha. bueno. Bueno, muchas gracias a los colegas. Y bueno, estamos en pleno espacio bordeando las intersecciones. Así que vamos a empezar a dialogar. Yo había pensado mientras los escuchaba algunas cuestiones que tienen que ver con cuál es la causa, ¿no? Cuando nos enfrentamos a estos pacientes, a los padecimientos. Bueno, es lo mismo la causa en psicoanálisis, la causa en psiquiatría, la causa en las neurociencias. ¿Cómo podemos entender eso? Cuando hablamos para no superponer cuestiones que no son lo mismo, ¿no? Ahora, Ale lo decía muy bien, que la palabra influye, actúa sobre los neuroreceptores, produce cambios. Pero cuando se trata de investigar, por ejemplo, qué es desde la neurociencia lo subjetivo, ¿no? La mente subjetiva, yo no he leído nada de este autor, pero ¿cómo nos ubicamos? Porque desde el psicoanálisis, Freud dice en una nueva traducción, que cuando nacemos en urgencia. Entonces, si no hay la palabra o el acto, ¿sí?, de ese otro, está la muerte, está la inanición, está la muerte. Entonces, el desamparo, sí, pero bueno, hay una nueva traducción que es urgencia, ¿no? Que nacemos en urgencia. Entonces, es posible, esto me parece que desde el psicoanálisis está demostrado, que sin la palabra la vida no es posible. Entonces, los neurotransmisores, el psiquismo, el cerebro humano, las dendritas, todo lo que nos imaginamos que pueda haber, es como que sin la palabra tampoco se desarrolla, ¿no? Es como el medium que necesita para desarrollarse, para crecer. Creo que hay ejemplos ya desde el siglo XIX o XVIII, ¿no? Y lo otro es el tema de los patrones sociales para las enfermedades mentales, que es el otro polo, ¿no? El otro paradigma. Me parece que eso es importante porque hay varios autores que han ubicado patologías predominantes. Bueno, después de la Segunda Guerra, por ahí la psicosis. Bueno, también aparecen después los estados borderline, desaparece un poco la histeria, pero actualmente se habla que en esta época diríamos, económica, mundial tan complicada, está la bipolaridad, ¿no? Como un diagnóstico, por lo menos que se cree encontrar con mayor frecuencia. Y como que la psicosis ha perdido campo. Sabemos que no, que hay otras presentaciones que por ahí nos confunden, ¿no? Pero digo, según las épocas, los diagnósticos o la clínica o los diagnósticos o lo que podemos diagnosticar, es una pregunta, ha cambiado, ¿no? Y los dos me parece que traían el tema de la anedonia. Vos traías, Ale, en relación a la motivación y la recompensa, ¿no? O lo que trae Diego del conflicto o no conflicto. Es distinto, claro. Pero bueno, yo diría la anedonia, y si lo ligamos con algunas lecturas también sociológicas, el hedonismo cultural de esta época, ¿no? Que tiene más que ver con esto que traían ustedes de saciar demasiado el placer como un exceso de goce y que al final se transforma en una falta de nada, ¿no?
Por eso lo llaman otros autores hedonismo también. Hedonismo, un hedonismo actual que termina... Bueno, vamos a... ¿Quieren comentar algunas de estas cosas o otras cosas que se les ocurrieron? Sí. ¿No? Sí. No, yo quería tomar lo último, el tema del hedonismo, porque está muy asociado a lo adictivo, ¿no? Esta cuestión de lo adictivo, porque en la búsqueda del placer, en la búsqueda del mundo, según en esta cuestión de motivación, hay creatividad, hay descubrimiento, hay una permanente, una ligazón con lo otro. Ahora, en el hedonismo habría como una suerte de repetición y los neurocientíficos ligan mucho todo lo que es el abuso de sustancias, lo adictivo, como una especie de obsesión, se llama incluso obsesión, como una búsqueda que repite y va más allá de esa búsqueda de placer. Y que tiene que ver más con lo ominoso que con lo libidinal, ¿no? Eso es un punto. Y bueno, en cuanto a las diferentes causas, me parece que son, sí, son causas distintas. Igual en uno de los artículos que yo les iba a mostrar, un poquito más modernos, lo que dice es que en realidad hay lagunas. Se descubrió que esta circuitería parece que aparece en las distintas presentaciones en una neurosis. Ahora, hay lagunas, no se sabe muy bien por qué suceden. Eso es aún un enigma. Y el otro punto, y que es comprensible, es que la falta de placer es la falta de vitalidad, por eso hay tanta asociación en lo descriptivo con el suicidio, que es el otro tema del Congreso, ¿no? Depresión y suicidio. Desde lo descriptivo, las lecturas que trajo Diego son, bueno, interesantes, esperanzadoras. Desde lo descriptivo, cuando la situación del displacer de la anedonia es muy fuerte, es difícil, eso como que es una posición de la cual es muy difícil arrancar a los pacientes. Bueno, vos trajiste varios ejemplos. Incluso los fármacos no son buenos, digamos, para sacar. En relación a la pregunta que traías de cuál es la causa, yo como psicoanalista siempre me ha gustado mucho algo que, bueno, Lacan trae en Ciencia y Verdad. Él se refiere a Canguilhem, que era un profesor del Collège de France, que fue incluso el maestro de la tesis de Foucault sobre la locura. Y allí Canguilhem traía la idea de que la causa es causa perdida. O sea que nunca llegamos a la causa. En ciencia menos que menos, por ejemplo en física siempre encontramos la subpartícula de la subpartícula, siempre está más allá. En psiquiatría me parece, yo escucho desde cuando terminé la residencia, que en la década del 90, que supuestamente se la llamaba la década del cerebro, a mí me causó una decepción profunda esa década desde este punto de vista, porque vi que los psicofármacos sí se mejoraron, dejaron de producir tantos efectos adversos. El problema de eso es que como hay menos efectos adversos, se medican más, lo medican los clínicos, casi se complicó. Pero bueno, está bien, hubo ese avance, como menos efectos adversos de los fármacos, pero no vi un cambio de paradigma. Incluso esto de la causa es causa perdida, sí, a mí me pueden decir que en el núcleo accumbens hay un exceso de dopamina, pero ¿por qué eso me genera una psicosis? No sé. Ya hay como eslabones enormes que faltan. En el psicoanálisis también la causa es causa perdida, finalmente, bueno, podemos referir una fantasía inconsciente, qué sé yo, pero bueno, sí, está bien, siempre también
hay un más allá. Pero bueno, la idea, yo creo, como psicoanalistas o como psiquiatras, es más bien un tema ético. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con estos pacientes, más allá de explicarlos a través de la causa? Y en relación a, ¿puedo decir algo más? A la palabra que también traías el hedonismo, a mí me parece que la palabra, por ejemplo, esto lo he dicho en algún otro lugar, la palabra sentido, por ejemplo, es muy interesante, porque la palabra sentido tiene 3 acepciones. Tiene una acepción de sensación, pero eso se agota. Eso ya, el hedonismo se agota, se entra en una profunda apatía y depresión si nuestra vida pasa solamente por el sentido como sensación. El sentido también se puede entender como significación, ya es lo que Lacan dice. Bueno, vayamos a descifrar lo inconsciente, buscar ahí significados, y también como dirección, está el sentido como dirección, la tercera acepción hacia dónde vamos. Bueno, Lacan propone hacia Freud hacia lo inconsciente como lugares casi antidepresivos, también antimelancolizantes. Bueno, nuestra práctica diría que es en sí misma antimelancólica. Sí. Bueno, gracias. Vamos a dar la palabra, entonces tenemos colegas aquí y en las redes. Así que vamos a darles la palabra entonces. Tenemos colegas acá y en las redes. Por ahora tengo 4, así que van a hablar 2 primero y después los mensajes de redes y después volvemos acá. ¿Alguien más? Bueno, Liliana Pérez. Muchas gracias, Diego y Alejandra. Yo quería retomar algo que también comentó Alberto, que me había sorprendido, como no sé nada de neurociencias, etcétera, cuando dijiste, Alejandra, que la palabra puede modificar las marcas del cerebro. La verdad que me gustó. Me gustó porque en realidad pienso que la causa, uno podría pensar que está en la palabra, en esa palabra que no puede no puede terminar de decir todo de lo traumático que siempre hay en el solo hecho de nacer al mundo. En ese sentido pensaba que si tomamos a Ana Karenina como paciente, si la hubiésemos podido frenar antes del suicidio y echada en el diván, a lo mejor hubiese podido rememorar esa primera escena. O sea, sin memoria no hay deseo. Bion decía sin deseo y sin memoria, ¿no? Es decir, que sin poder rememorar esos hechos, esos primeros hechos, como empieza la película o la obra en Ana Karenina, hubiese tenido otro final, seguramente. Bueno, eso quería decir. Gracias. Gracias. Guillermo. Déjame parar. Bueno, gracias por la mesa. Muy buena presentación de ambos. 2 líneas diferentes y estamos ante un desafío, que es tratar de integrar o articular conceptos que siempre nos queda la duda, como vos decías, Diego, no hay una verdad última o no hay un final en esto. ¿De dónde surge? ¿Qué sale primero? ¿No? ¿Desde dónde se articula? Pero estamos ante un problema, me parece, un interrogante que se me abre, ¿qué es la anedonia? ¿Es una estructura? ¿Es un síntoma? ¿Es la expresión de qué? Vos, Diego, traías algo desde el psicoanálisis y desde la sociología. ¿Es por exceso o es por falta? Y me parece que ahí está la cuestión a debatir, tanto desde la neurobiología como desde el psicoanálisis. Y también desde la sociología, porque esto no respeta clases sociales. Vemos en las adicciones, justamente, y es uno de los trabajos que vamos a presentar en el Congreso de Psiquiatría, el suicidio, quiero decir, la depresión, no respeta fronteras sociales, la anedonia no solo mata al paciente, mata al terapeuta.
la muerte del terapeuta, la muerte de la palabra. Justamente haciendo un intento de articulación, Slomps trae justamente el tema del circuito de la recompensa, y hace un tema, una articulación con el apego o el desapego, quiero decir, por exceso también o por falta. Digamos, me parece que acá se abren distintos puntos de vista que darían no para cerrar, sino para abrir discusiones dentro de APA. Los psicoanalistas dicen, bueno, meter a las neurociencias en esta cuestión del goce que vos traías, Diego, por el exceso, las cuestiones de las inscripciones, de la deuda simbólica, pero por otro lado, desde los que hacemos o tratamos de articular puentes entre la psiquiatría y el psicoanálisis, decimos, bueno, también tenemos los neurotransmisores, sin trabajar sobre ellos, sin trabajar sobre el circuito de la dopamina o sin trabajar sobre el circuito de la recompensa, muchas veces el paciente se suicidia. No tenemos posibilidades de trabajar o de que acceda a salir desde un real puro para entrar en un proceso terapéutico. Y me parece que aquí estamos. Bueno, dejo aquí porque se me abren estos interrogantes y me parece que ustedes estarían en condiciones de seguir la discusión. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Paola, ¿tenés algunas preguntas en redes o pedidos de participación? Sí, Alberto, aquí hay 3 colegas que han pedido la palabra y una colega que participó a través del chat. Si les parece, leo el mensaje y después el orden de participación es el siguiente: Janet Rizum, Ana Rosenfeld y Sara Cohen. Vos dirás, de acuerdo al intercalado con los Bueno, colegas hacemos que... 2 y 2, vamos Dale, haciendo 2 y 2, dale. ¿sí? Entonces, a ver, Janet fue la primera que pidió la palabra. Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, me gustó mucho esta articulación de Diego y Alejandra, dos colegas con los que comparto muchas ideas y actividades. A mí me parece que, bueno, Alejandra se quedó un poco con falta de poder expresar algo que a mí me parece importante, que es lo que ella plantea como importancia o interés, que es el borde, ¿no? Y ahí me gustaría tratar de hacer un trabajo entre esta presentación del borde y el interés por el borde, o sea, el conocimiento que queda chico para pensar la clínica y lo que Diego trae en Ana Karenina, ¿no? Cuando él se pregunta si la pasión la fulminó o si la pasión la sostuvo. Porque ahí me parece que los dos, desde conceptualizaciones diferentes que parecen no encontrar punto de encuentro, están haciéndose la misma pregunta, que es que no sabemos a priori qué es déficit y qué es conflicto. Y que de alguna manera esto me parece que es un interrogante trófico, productivo y vital de nuestro trabajo, sea con mayor inclinación hacia una postura psicoanalítica o con mayor inclinación a posturas más psiquiátricas, más psicodinámicas, ¿no? Menos categoriales. Me parece que las dos posiciones de nuestros dos colegas, Alejandra y Diego, tratan de dimensionalizar la clínica. Y acá me sumo a la pregunta de Guillermo, que es que sería bueno definir un poco más, problematizar y discriminar qué estamos hablando cuando hablamos de anedonia, porque Alejandra lo planteó muy bien respecto de que es una manifestación que aparece transcategorialmente, transnosográficamente. Entonces, ahí me parece que tenemos una problemática a definir y una obligación dentro de la clínica.
En este sentido, a mí me parece que no hay, a ver, me parece que habría algo a pensar también, que es el de los objetos anhedonizantes. Un poco a partir de lo que Alberto traía, Alberto Álvarez, respecto de en qué entorno social, en qué medio ambiente, podríamos apelar a Winnicott, estamos viviendo, porque no está garantizado el deseo. El deseo es algo que se tiene que construir nuevamente, constantemente. Y ahí me parece que pensar solamente en el deseo como la capacidad de placer, como algo innato que permanece al sujeto, es dejar de lado lo que muchos sociólogos y psicoanalistas y antropólogos hoy están hablando de un entorno de pasiones tristes. De ahí que traía esto del objeto anhedonizante, un Bueno, poco para dar muchas cuenta gracias, de este Janet. imperio de los Tenemos que sentidos. hacer un poquito cortos las Perfecto, intervenciones porque hay discúlpame, me varios. extendí. No, no, está bárbaro. Muchas gracias. Sí, Bueno, ¿quién sigue, Paola? continúa Ana Rosenfeld. Ana Rosenfeld. Le pido cortito, ¿sí? Habilita el micrófono. ¿Ahora? ¿Se Sí, escucha? sí. Me parece muy interesante el hecho de tomar nosografías y poder pensarlas desde el psicoanálisis. Creo que es algo que enriquece nuestro marco teórico. Yo pensaba que Jones acuña un concepto llamado afánesis y me pregunto, ¿qué relación podemos establecer entre este concepto psicoanalítico, afánesis, y la anedonia? Yo pensaba que la anedonia puede estar presente en las distintas estructuras clínicas, no solo en el tema de las depresiones. Y para poder entender la anedonia, yo desde el marco psicoanalítico no puedo dejar afuera lo traumático, no puedo dejar afuera el conflicto psíquico y sus efectos. Me parece interesante poder pensar todo esto, porque es algo que no tenemos por qué dar respuesta hoy a esto, sino dejar una puerta abierta para seguir investigando. Y con respecto a las pasiones, yo creo que las pasiones tienen una característica, no se someten a ninguna ley. Quería comentar esto, ¿no? Me parece importante. Nada más, gracias. Bueno, gracias. ¿Quieren ustedes intervenir? Y hacemos otra. ¿Corto? Bueno, yo quería, anoté unas cositas en relación a lo que planteabas sobre la huella anémica, que, bueno, Ansermet, yo no llegué a mostrarlo, pero igual creo que ahora tampoco lo vamos a mostrar. Ansermet y Magistretti son dos investigadores que hablaban de la plasticidad neuronal y el inconsciente, y bueno, homologaban huella anémica con la huella sináptica, es decir, la marca de la memoria y el significante, porque eso decía que era el puente y la unión entre el psicoanálisis y la neurociencia, que eso quería decir que, bueno, que la palabra podía transformar, como sabemos nosotros. Esto es un punto. Bueno, y el otro en relación al déficit y al conflicto, yo creo que el déficit no es solamente de lo que puede decir la psiquiatría. Hay autores en donde hablan de determinados padecimientos que tienen que ver con el déficit, ¿no? Con la desinvestidura, con el narcisismo negativo. Por eso yo no me expandí, pero bueno, puede ser un momento anedónico o puede ser, bueno, vos trajiste uno de los casos como quedarse ahí anedónico en relación a identificaciones con con padre, sobre todo con la madre, ¿no? Que no usaba, no tenía la percepción, tenía un aislamiento del mundo. Bueno, y una cosita más en relación a lo que decía Ana de lo traumático. En
en esta obsesión que tiene la psiquiatría por clasificar, también hablan de anedonia social. Anedonia social, y si uno se pone a leer, de hecho yo tengo algunos así papers, lo que explican es, bueno, las situaciones traumáticas, lo externo, encontrado con cada determinadas circunstancias sociales, que generan esta situación, obviamente, de desgano, situaciones de conflictos o de trauma que generan anedonia. O sea que esto también, como si estuviera explicado desde desde otro lenguaje, Bueno, otra lengua. gracias. Diego, ¿qué? Y hay muchas cosas. Integrarlas es un poco complicado. En relación al tema de la afanisis de Jones, bueno, es muy interesante. Bueno, tiene que ver, finalmente dice Jones, con una prohibición de los padres a la sexualidad. Y ahí algo que me viene como ejemplo de todo esto, que es muy genial, es el caso Juanito, donde a Juanito lo está, por ejemplo, secando la madre después de haberlo bañado y le está poniendo talco, y hay una zona de Juanito sobre la que la madre no avanza, no le toca, y Juanito toma conciencia de eso y pregunta, ¿por qué acá no me tocas, no pones talco? Y la madre le dice, porque eso sería una cochinada. Juanito no entiende qué quiere decir esa palabra y vuelve a preguntar. Y la madre le dice, bueno, no sería propio, no correspondería hacer eso. Es decir, acá aparece el significante en una función de prohibición, pero lo genial ahí es que Juanito, está bien, se come la prohibición incestuosa, nada más ni nada menos, pero le contesta a la madre, pero bueno, qué divertidas esas palabras. O sea que aparece algo de la cultura prohibiendo, anedonizando, sacando. Esto está mucho, bueno, en todos lados. En Freud, el malestar en la cultura, está en Lacan con la entrada de la pulsión en los desfiladeros del significante, con pérdida del goce. Está todo eso, pero también está la recuperación. Juanito nos muestra con su genialidad eso, en la cultura, en las palabras, un espacio también para gozar, ¿no? No se come la afanisis que le propone, bueno, la madre. Y después, en relación también, quería traer que me parece que, bueno, es importante pensar en anedonias, pluralizarlas. Hay algunas por déficit, otras por conflicto, por supuesto, pero me parece que lo que está siempre un poco en todas es el exceso. Y en la cultura actual, bueno, las redes sociales producen con el tema de las redes, de todo esto, un exceso de algo que sí seguramente anedoniza. Bueno, seguiría, pero... No, vamos, sí, corto porque nos quedan varios para hablar y hacer comentarios. Marcelo Toyos. Hola. Bueno, empiezo por Paola y por Alberto. Muy buena la coordinación y el modelo que están usando para dar la palabra. Pero bueno, agradezco mucho el esfuerzo del recorrido de ambos participantes. Han hecho los dos un recorrido por estaciones distintas y por geografías distintas del saber, pero que bueno, nos deja a nosotros un montón de estímulos y un desafío de articulación que ya lo han señalado varios, ¿no? Me parece que el par conflicto-déficit es orientador con respecto a esta discusión y que además me parece que siempre que intentemos interrelaciones, ya sea que las busquemos como en este caso, que es una actividad de un área de la Secretaría que se llama intersecciones, o no las busquemos y nos aparezcan, vamos a llegar a puntos epistemológicamente densos y importantes, como es el tema de la causa, como es el tema del objeto. El tema de la causa hoy me parece que también han los dos abundado en eso, no sé si abundado, pero dado algunas vueltas, me parece fundamental.
creo que ni el objeto ni la causa, a mi modo de ver, son iguales en el psicoanálisis y más allá del psicoanálisis, por ejemplo, en las neurociencias o en la psiquiatría, hay otra causa y hay otro objeto. Y siguiendo un poco lo de Ansermetti y Magistretti, yo personalmente creo que estos campos, psicoanálisis y otros campos, en este caso neurociencias, son inconmensurables, es la palabra que ellos usan, inconmensurables, y en tanto inconmensurables, esto es lo que yo pienso, en tanto inconmensurables es posible una relación fructífera e interesante, ¿no? Hay muchas cosas que podría decir. Un autor que vos mencionaste, Ale, que es Kandel, digamos, todos sus trabajos específicamente y por los que se lo conoce, y además ha sido traducido al español, que le valieron el premio Nobel, son sus primeros trabajos, bueno, alrededor del año 2000. Después, más adelante, en el 2017, saca un libro, Kandel, sobre arte y neurociencia. Ahí tienen una articulación posible. No está traducido, creo, al español. ¿Está traducido? Ah, bueno. Bueno, entonces es para que lo podamos ver. Te lo voy a tener que cortar un poquito. ¿Puedo? Una cosita más y sí, listo. Creo que la causa del psicoanálisis, creo que Diego abundó en esto y yo estoy de acuerdo, es la de la falta. Y me parece interesante que escuchemos lo que él dice, qué hacer con lo que falta. Claro. Y que se puede hacer con lo que falta y que el psicoanálisis tiene una respuesta no melancólica frente a eso, no quedarse con la falta. Precisamente con la falta se pueden hacer cosas. Ese es me parece nuestro objetivo. Perdón si me extendí. Bueno, gracias. Esther Romano, cortito, y después volvemos a las redes. Escuchando a Alejandra, Sí, recordé te que tengo, pero espera. rapidito, hace un par de semanas en un recorrido leí del Mary Langer, estando en México, ante una situación, entre comillas, de peleas y de dificultad de trabajo de supervisión, de grupos de supervisión. Ella fue supervisora en situaciones de dificultades interpersonales de colegas y relacionado con problemas telúricos graves, y pudo activar el deseo a través de la palabra, y marca lo que señalas vos, Alejandra, sobre la importancia de la palabra y la neurociencia. En relación a eso y en su correlación con lo que quería felicitarte y pedirte todo tu material, si se pudiera leer. Con respecto a Diego, maravilloso todo lo que trajiste, y pensando en las pinturas, las manos, pensaba la mano y las diferentes manos, o la forma de presentación de la mano como contacto y en la relación con el otro, aunque no esté tomando, y después, y pensaba dar la mano, en la relación de darme una mano en términos de empatía, y lo que trajiste de Ana Karenina, que me pareció fantástico. ¿Qué implica eso y qué pasa con la memorización, tomando el tema de la memoria? Tema de memorización, tema cuando traes lo de la activación del borde, de los bordes, y la importancia de no pretender anular el borde, sino que a veces estar caminando en el borde es una forma de activación, porque se ponen en juego elementos neuroquímicos de activación y de deseo. Sí. Y en ese sentido, pensando en Ana Karenina y pensando los que van a trabajar con suicidio, si hay una forma de suicidio que a mí me horroriza, es el suicidio por ser arrollado por un tren. Y les pregunto a ustedes que lo están estudiando, ¿cuánto tiene que ver lo arrollador del tren y lo arrollador de lo pulsional? Y como una forma violenta de anular en la cabeza lo que significó un input impresionante. Y lo relaciono con la adicción en nuestro tiempo, porque pienso que en este tiempo están las depresiones, están los estados de pánico, que acá no los han nombrado, pero que también es otra forma social de enfermedad. Sí. Y la tercera que yo ubico es la del vacío. Y los pacientes traen vacío, y para mi gusto, la contrarrestación, entre comillas, perdóname mi neologismo, del vacío, son las diversas formas de adicción que nuestra sociedad nos ofrece adictivamente. Que yo creo gracias, que Esther, tenemos que ser cortos. Paola, ¿quién estaba en redes?
Sí, voy a leer unos mensajes breves para después darle la palabra a Sara, ¿sí? Sí. Que están en el chat. Inicialmente, hoy Celia Chama pregunta, ¿cómo explican que en algunos pacientes hay deseo, pero no pueden realizarlo? No tienen la capacidad de llevarlo a cabo, como si el problema estuviera en su incapacidad de accionar. Después Claudia Borenstein nos dice, gracias por esta presentación y ese tema, tema de tan amplio espectro, muy estimulante. ¿Estaremos en un mundo tan amenazante ahora que fomenta la anedonia como defensa? ¿Podría ser una defensa además de un síntoma? Dice, justo creo que lo que estás trayendo, Alejandra, anedonia social, todo esto excede ampliamente el tema del deseo sexual, sino vital. Después felicitaciones de Claudia Seldener, Nora Viñocur y Ana y Sara, te escuchamos. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, agradezco mucho esta mesa, me parece sumamente interesante. A ver, lo veo muy complejo el tema de la articulación, ¿no? De alguna manera la propuesta de articulación me parece muy difícil y ahí hay dos campos. Yo creo que en el campo de la clínica y necesariamente siempre forzamos articulaciones porque la clínica lo exige, o sea, nosotros trabajamos a veces varios profesionales en torno a algunos pacientes y la verdad que lo importante es que el paciente salga de estados que sentimos que pueden ser muy críticos o muy riesgosos. Y en ese sentido se dan distintas articulaciones entre profesionales que piensan muy diferente y conceptualizan muy diferente. Y eso es algo que a mí me ocurre todos los días y me parece que qué bueno que ocurra. Ahora, la articulación más en el terreno conceptual la veo complicada, muy complicada entre las neurociencias y el psicoanálisis y los abordajes que podrían llegar a proponer. En ese sentido, si bien está todo el desarrollo de lo epigenético, que por supuesto busca muchos acercamientos respecto a lo que se pueden entender en algunas conceptualizaciones psicoanalíticas, hay una cosa que es breve, pero que las quiero decir, que me llamó la atención en el desarrollo, que es, que claro, es así, pero me llamó la atención dicho así, que es que la neurociencia no concibe la pulsión. Y entonces ahí tenemos el tema de todo nuestro aparato teórico, que son los anclajes, fijaciones, historia libidinal, que es lo que Diego trajo como posibilidad de abordaje respecto de una historia libidinal y ciertas fijaciones y qué deseo se juega. Bueno, que ahí estamos en un tema que difícil de articulación. Por otra parte, Sara, respecto de este tenés tema... que terminar porque tengo dos todavía para que hablen y no tengo Bien, casi entonces tiempo. termino con esto. Sí. Termino con esto. El tema de lo que subyace como depresión en otras manifestaciones y el tema de la evitación del dolor. Y dejo ahí. Bueno, muchas gracias. Jorge y después Darío. Por acá. En principio agradezco la mesa, ha sido un placer para mí escucharlos a ustedes. El término anedonia a mí me interesa, yo creo que no solamente es un término psiquiátrico, tiene más de 100 años, sino también tiene algo de filosófico que tiene que ver con el placer, la capacidad de placer o la ausencia o la imposibilidad de disfrutar de la vida. Siguiendo esta línea de Diego, yo creo que siempre la poesía, el arte viene en nuestro auxilio. Y yo recordaba que hay una canción de Fito Páez que justamente se llama Anedonia. Yo recomiendo que la escuchen. De Charlie. De Charlie, exactamente, donde él muestra cómo el mundo va andando, cómo el mundo sigue existiendo y él está en la nada, no siente absolutamente nada. Me parece muy, muy claro para entender este concepto. Y por otro lado, también, mientras Diego hablaba, se me ocurrió
o recordé el famoso libro que todos lo leímos cuando éramos jovencitos, El lobo estepario, de Hermann Hesse. En su momento lo leímos como un tratado, una crítica hacia la burguesía, hacia la mediocridad, pero en el fondo, si lo leemos actualmente, tiene que ver con la anedonia. El personaje principal, lleno de conflictos, lo que tiene es justamente lo que todos ustedes están hablando, anedonia. Bueno, gracias Jorge. Damos la palabra a Darío Arce. Bueno, brevemente, muchas gracias. No voy a extenderme sobre cada uno y lo que dijo, pero quería hacerle una pregunta a Diego y un comentario. La pregunta es, si puedes explicar un poquito más cómo diferenciar síntoma de fenómeno en este caso. Y la segunda, un comentario que en realidad parece ser, si fuese un síntoma, parece ser como un dolor de cabeza, o sea, en varios sentidos, en el sentido de que las causas podrían ser un montón, podría ser anemia, podría ser vasodilatación, podría ser un tumor cerebral, podría ser lo que sea, o sea, con lo cual pensar en la causa me parece que nos despista y es la idea, a mí me gusta la idea de pensar, como dijo Diego, qué se puede hacer, porque si no, vamos en retrospectiva, no en prospectiva. O sea, con la fantasía de que si encontramos la causa, la sacamos, el síntoma va a desaparecer. Nada más que eso. Gracias. Bueno, brevísimos comentarios. Sí. No, yo que en relación a lo que preguntaba Sara, acá tengo una brevísima 4 líneas que escribe Solms. Bueno, él dice, nosotros los seres humanos no estamos exentos de las fuerzas biológicas evolutivas que formaron otras criaturas. Algo tenemos de eso. Por lo tanto, es difícil formarse una imagen acertada de cómo funciona en realidad el aparato mental, sin utilizar un concepto al menos parecido a la definición de Freud de impulso. Y después nota al pie, dice, Trieb, instinto. Para lo que Freud llamaba impulso libidinoso, en neurociencias empleamos impulsos apetitivos que es lo que nos hace buscar. Entonces, bueno, obviamente no es esto igual, hay una aproximación posible, pero estoy de acuerdo, son 2 campos distintos, pero tenemos que comulgar, no sé si comulgar o por lo menos compartir. Una cosita más, yo no lo pude mostrar, pero hay un cuadro que es muy interesante, que hace muchos años muestra Albano y que lo toma de una revista de una sociedad italiana, en donde dice, el efecto rápido es inversamente de cualquier acción terapéutica, y entre ellos los fármacos, es inversamente proporcional a el cambio que produce. Si vos das una benzodiazepina y tranquilizas a alguien, punto, no hay cambio. Si vos das un antidepresivo, se tarda más tiempo y hay un poquito más de cambio. Si das una terapia cognitivo-conductual, que no la conozco, no sé, el cambio es un poquito mayor. Pero si la terapia es psicoanalítica, produce cambios permanentes. El efecto tarda más, pero la modificación de ese sufrimiento es permanente, persiste. Digo, lo tengo en cuadrito, pero no lo pude mostrar, pero se los cuento. Por eso me parece, con eso me quedo. Es importante, muy importante. Tiempo y espacio. Diego. Bueno, en relación a lo de síntoma y fenómeno, bueno, hay anedonias que son síntomas, otros fenómenos. Las melancólicas y las psicóticas diría que son fenómenos, y de lo que se trata ahí no es tanto de interpretar, sino cómo generar algún espacio de falta en ese paciente. Muchas veces lo hacemos a través, y con suerte y con mucha creatividad, lo hacemos a través del encuadre, por ejemplo. Claro. Situaciones del encuadre donde descompletan un poco al depresivo o al psicótico. Y como síntoma, bueno, son más las anedonias neuróticas de arruinarse, el super yo sádico, el sentimiento inconsciente de culpa,
Pero bueno, igual el goce humano siempre en la neurosis se las ingenia y en algún lugar aparece. El lugar donde aparece es el síntoma. Entonces ahí sí hay también un lugar de mucho encuentro de mucha discusión, perdón, entre la psiquiatría y el psicoanálisis. Es que para un psicoanalista el síntoma es el lugar de goce, de los placeres, de lo no dicho, y que responde a una fantasía inconsciente y que bueno, ahí está el deseo, ¿no? Entonces, bueno, que la psiquiatría pueda escuchar todavía un poco eso, me parece que es necesario. Bueno, bueno, muchas gracias a los colegas de la mesa, a la Secretaría Científica, a todos los presentes aquí en redes. Creo que iniciamos un camino con este tema que, bueno, espero que lo podamos seguir, ¿no? Tanto en intersecciones como con este tema de anedonia. Yo recordé dos cuestiones. Una sobre Bertleby, que el anterior trabajo de él, no sé si te acordás, era en una oficina de correos donde llegaban las cartas de los muertos en el frente, o sea que eran cartas no recibidas. Ese era el trabajo de él y de ahí sale y va al estudio ¿no? Y lo otro, para traer algo también en relación al efecto terapéutico, digo, no solo la palabra o solo la psicofarmacología, aunque las dos son en muchos casos re importantes, pero está el acto también, el acto médico, ¿no? Puede ser el acto del psicoanalista y el acto médico. Me parece que a veces no lo tenemos en cuenta, pero el dar un medicamento no es solamente el efecto del medicamento, sino el acto del médico que hace la receta y que le da, ¿no? Eso también tiene un efecto importante, y el acto del psicoanalista, que muchas veces es lo que puede cambiar un poco un caso, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias a Paola en las redes y a todos los que participaron también. Y pueden... ¿Qué? Ah, sí. Bueno, no. Sí, no, yo hablaba con Marcelo, más allá de la canción, bueno, la voy a nombrar, más allá de la canción de Charlie, que es bastante melanco, yo recordaba, y todos la recordamos, la canción de los Rollins, que dice I can get no satisfaction, ¿no? Que es un temazo y que es un ícono. Claro, adolescentes los Rollins de los años 60 y pico, en contra de la sociedad que proveía objetos que no lo satisfacían, pero hay un estribillo que dice, pero and I try, and I try, and I try, ¿no? Intento, intento, intento. Es un adolescente que protesta y no es un adolescente anedónico, ¿no? Mal no le fue a los Rollins, ¿no? Ay, qué bueno. Bueno, asociado con la primera parte de la mañana, ¿no? Proponemos.